Una bebida que puede prevenir y mejorar las úlceras gástricas, que es muy alta en nutrientes y en probióticos, que ayuda al control de tu glucosa o a mejorar tu estado de ánimo, también a erradicar el molesto Helicobacter pylori, protege tus huesos o incluso beneficia tu salud bucal. Sin embargo, si no la tomas correctamente, puede generarte problemas de salud. Aquí el Dr. Borja Bandera y hoy en unos pocos minutos vas a aprender cuáles son los beneficios y problemas del kéfir. El kéfir es una bebida a partir de leche fermentada con un cultivo de bacterias y levaduras, lo que se llama SCOBY. El SCOBY hace referencia al acrónimo del inglés cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Ya está. Es el cultivo que se utiliza para fabricar el kéfir y otros productos como la kombucha. Ese cultivo se añade a la leche en forma de granos de kéfir, que es un conglomerado de bacterias y levaduras con apariencia de trocitos de coliflor, podríamos decir. Después de 24 horas, esos bichitos se multiplican, crecen y empiezan a fermentar los azúcares de la leche, generando kéfir. Para los no iniciados, digamos que esos bichitos empiezan a comerse el azúcar de la leche, produciendo otras sustancias en el camino que son beneficiosas y que veremos en este vídeo. Esas bacterias son bacterias sobre todo del ácido láctico, aunque no exclusivamente. Bacterias del ácido láctico también las tienes en qué alimento que comes casi todos los días, en el yogur, ¿verdad? Son bacterias que transforman la lactosa naturalmente presente en la leche en ácido láctico, y ese ácido láctico le da el sabor amargo o agrio al kéfir no azucarado. Como veremos después, el kéfir sí tiene lactosa, aunque un 30% menos que la leche, y por eso es bastante mejor tolerado en aquellos que seáis intolerantes a la lactosa. La fermentación de la leche en el kéfir produce también mayores cantidades de nutrientes como aminoácidos, triptófano, valina, lisina o metionina. También es muy rico en vitamina B12 o en ácido fólico o en tiamina o en riboflavina, y por lo demás su contenido en proteína y en grasa es similar al de la leche. Al final es un producto a base de leche. ¿Tiene alcohol el kéfir al ser un producto probiótico y fermentado? El kéfir casero puede tener alcohol y puede tener hasta un 2% de alcohol, que no es nada desdeñable. Dependiendo de las bacterias y levaduras utilizadas, podrá tener más o menos alcohol. Sin embargo, el kéfir industrial tiene un contenido en etanol casi inexistente, pues se controlan mucho mejor estas variables. Muy interesante, el kéfir contiene una sustancia, un carbohidrato producido por las bacterias que se llama kéfiran, y en estudios animales tiene actividad antitumoral, antimicrobiana, inmunomoduladora, antioxidante. Pero ahora vamos a ver los beneficios constatados del kéfir. Primero, eliminación del Helicobacter pylori. ¿Podría ayudar el kéfir a eliminar este bicho tan molesto si se añade al tratamiento convencional? El Helicobacter pylori es una bacteria que afecta frecuentemente al estómago, produciendo inflamación del mismo, gastritis crónica y a veces úlceras gástricas, además de multitud de síntomas asociados a estos cuadros. Si has tenido Helicobacter pylori, déjamelo en los comentarios, tú mejor que nadie sabrás pues lo molesto que es. Y también sabrás que a veces es muy difícil de erradicar este Helicobacter pylori, y el tratamiento estándar son antibióticos y antiácidos. En este estudio se añadió al tratamiento estándar kéfir a un grupo de participantes con Helicobacter pylori y a otro grupo no se les dio nada. Pues en el grupo del kéfir se consiguieron un 28% más de erradicaciones del Helicobacter pylori que en el grupo sin kéfir. Además, el grupo del kéfir tuvo menos síntomas digestivos como diarrea, náuseas o dolor abdominal. Tienes que saber que las bacterias digestivas viven en un ecosistema en el que hay un equilibrio fino entre bacterias beneficiosas y bacterias patogénicas, podríamos decir. Las buenas, las malas, y están en equilibrio. Si añadimos buenas bacterias con alimentos probióticos como el kéfir, es posible que éstas puedan desplazar a las bacterias patogénicas como lo son el Helicobacter pylori, y por esto se explicarían los resultados de este estudio. Diabetes tipo 2. Cuando se da kéfir a personas con problemas metabólicos, normalmente mejoran cosas como la presión arterial o también el ácido úrico, también los triglicéridos, el colesterol, así como la glucosa en ayunas. Al igual que existe un eje intestino-cerebro, que hace referencia a la influencia de la flora intestinal en el cerebro, podríamos decir que también existe un eje intestino-metabolismo. Lo que ocurre en tu sistema digestivo impacta tu metabolismo. Todos esos parámetros metabólicos, colesterol, triglicéridos, inflamación, hiperglucemia, resistencia a la insulina, empeoran cuando tenemos mucha disbiosis intestinal, es decir, una alteración en el número y en el tipo
tipo de bichos y una predominancia quizás de esas bacterias patogénicas, las malas. Por lo que intervenciones como la administración de probióticos podrían ser una estrategia coadyuvante, es decir, adicional, en la mejora de tu metabolismo. Eso sí, a día de hoy las mejoras conseguidas con el kéfir son leves a lo sumo, por lo que el foco debe seguir en el ejercicio y en la calidad de lo que comemos y también en el descanso, por supuestísimo. Pérdida de peso. Las mejoras metabólicas previamente mencionadas también se traducen en una mayor facilidad para perder peso cuando tomas kéfir de forma regular, aunque eso sí, sin efectos milagrosos. El kéfir es un alimento saciante, es un alimento parecido a la leche en su composición, aunque quizás más interesante todavía nutricionalmente. Además, se puede tomar como bebida post-entrenamiento, o incluso le puedes añadir proteína de suero con este fin después de entrenar, siendo un brebaje saciante y recuperador que te ayudará en tus objetivos deportivos y estéticos. Mejoría de síntomas depresivos. Desde hace tiempo conocemos que las bacterias y microorganismos que viven en tu sistema digestivo tienen una influencia en tu cerebro, lo hemos dicho antes, el eje intestino-cerebro, pero no simplemente en el funcionamiento del cerebro y de los neurotransmisores y de las neuronas, también en tu estado emocional. Hay sustancias que se producen en el tubo digestivo que pueden pasar la barrera hematoencefálica y que pueden modificar tu capacidad cognitiva o estado emocional. De hecho, en este interesante estudio, supervivientes de cáncer reflejaron menores síntomas depresivos cuando tomaban kéfir después de entrenar en comparación a no tomar kéfir después de entrenar. De hecho, como curiosidad, kéfir viene de la palabra turca keyif, o no sé si se pronuncia así, keyif, que hace referencia a una sensación de bienestar después de comer y que probablemente haga alusión a esto que os estoy comentando, la mejora del estado emocional, la mejora de los síntomas depresivos. Previene la osteoporosis. La pérdida de masa ósea asociada a la edad, la menopausia o al sedentarismo desemboca frecuentemente en osteopenia y osteoporosis, es decir, unos huesos frágiles y tendentes a la fractura, unos huesos débiles. El kéfir es una gran fuente de calcio, pero también interesante de vitamina K2, que juega un papel fundamental en la salud de tus huesos y ayuda a que el calcio se fije en los mismos. ¿Cómo tomar el kéfir? Pues puedes tomarlo con las comidas o como postre, ya que es una bebida láctea y quizás tenga más sentido tomarlo como postre. Puedes tomarlo de forma aislada, como merienda o a media mañana, o puedes tomarlo, también muy interesante y quizás no se te haya pasado por la cabeza, como bebida post-entrenamiento. No hay una cantidad estandarizada, pero unos 250 mililitros diarios, pues es una cantidad razonable para obtener sus beneficios. Problemas del kéfir. Ahora sí, vamos a hablar de diferentes problemas que puede tener el kéfir y que hay que tener muy en cuenta. Hay una enorme variación entre diferentes tipos de kéfir. ¿Por qué? Pues porque se utilizan diferentes tipos de cultivos de bacterias y de levaduras y por lo tanto las sustancias que se producen son diferentes. Esto nos impide estandarizar las propiedades que os he dicho. Recuerda no calentar ni hervir el kéfir, pues matarías las bacterias beneficiosas y dejaría de ser un alimento probiótico. Recuerda que pacientes inmunodeprimidos no pueden tomar kéfir, ya que contiene microorganismos vivos. También parece que en algunos estudios en pacientes que están recibiendo quimioterapia empeoran los síntomas asociados a esa quimioterapia. Y además no olvidemos que muchos de estos pacientes con cáncer y que reciben quimio pues son inmunodeprimidos. También el kéfir contiene lactosa, aunque menos que la leche, y esto podría desencadenar síntomas en intolerantes a la lactosa. Y en algunos casos de elaboración casera, el kéfir puede ser contaminado con hongos o bacterias patogénicas, es decir, malos microorganismos que te pueden causar enfermedades. Así que las condiciones de higiene pues son súper importantes. Conclusiones. El kéfir es uno de los alimentos probióticos más saludables, probablemente superando al yogur en potencia y beneficios, que ya de por sí es saludable. Consúmelo en moderación de forma regular y siempre teniendo en cuenta los posibles problemas que te puedes encontrar y que te acabo de contar. Si quieres que analicemos algún otro alimento o suplemento, déjame tu propuesta en los comentarios. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.